Buenas noches. Pues dice Montserrat Domínguez, que la tengo aquí a mi lado, qué suerte tengo, ¿verdad?, de tenerla aquí. Dice Montserrat Domínguez que el periodismo hace falta hoy más que nunca, que hace más falta que nunca. ¿Qué les parece? Una exageración. Dicen que exageras. No creo. La gente lo sabe, consume información más que nunca. Y mira los tiempos, Jesús, que nos han tocado vivir. Son trepidantes, son dolorosos, están pasando muchísimas cosas y todos como ciudadanos necesitamos entender qué es lo que pasa. Y ahí en esa función del periodismo, que no solamente contar, sino también tratar de explicar, es en lo que yo creo que ahora radica más que nunca la necesidad que tenemos todos de buen periodismo. Bueno, he hecho una presentación tan rápida de nuestra invitada que no les he dicho lo más importante, y es que ahora mismo Montse es la directora en España del Huffington Post. Muy bien. No es fácil, ¿eh? Huffington Post, es complicado. Sí. ¡Qué reto! Sí, el periodismo digital, tú que has hecho televisión, que has hecho radio, que has hecho agencia, que has hecho periódico impreso, y ahora... Y ahora en el mundo digital, en el mundo online, que tiene una característica distinta a todos los anteriores. A ver, háblanos del Huffington Post. Es un medio fabuloso porque, además de contar las noticias, que es lo que hacemos todos los medios de comunicación, tenemos una columna vertebral, algo que está marcado en el ADN del Huffington Post, que es la comunicación con los lectores. Tenemos una columna de blogs, además, que es muy interesante porque no solamente escriben, digamos, las firmas o los nombres consagrados, que también los hay, lógicamente, hay políticos, hay arquitectos, hay periodistas de muchísimo prestigio, hay cineastas, hay artistas, pero también hay profesores, estudiantes, mineros, jóvenes que están sin trabajo, jóvenes que han emigrado fuera y que nos cuentan cómo ven las cosas desde fuera, gente que antes no tenía hueco en los medios de comunicación y que ahora en un medio como el Huffington tienen la posibilidad de escribir. Y eso está siendo fascinante. Y luego tiene, digamos, la parte clásica que cualquier periodista quiere colocar y quiere transmitir, que son las noticias, la información, eso sí, con un poco de chispa, con una mirada un poco más desenfadada, un poco más cañera, a veces más irreverente también, en esos pantallazos que tenemos en portada y que vamos renovando a medida que va cambiando la información del día. Pero lo que buscamos es un poco eso, capturar la magia del momento, que es noticia ahora mismo, de manera que tú ves muchos Huffington a lo largo del día, ves cosas muy distintas, pero en todas ellas estás invitado a participar. Y eso es lo grande que tiene el Huffington. Oye, y acabas de hablar de los blogs, los blogueros. Yo tengo un amigo que dice que si no tienes un blog no eres nadie. Un poco exagerado también. Un poquito exagerado, pero no va desencaminado, ¿no? Tu amigo. Pero tan importante es esto de los blogs. He ido a muchísima gente expresarse. Los escritores, los periodistas, siempre hemos tenido nuestros cauces para hablar y para dirigirnos al público, pero no todo el mundo tenía esa oportunidad. Lo que permiten los blogs, algunos a un nivel muy pequeñito porque tienen muy poca difusión, otros de una manera más amplia, es que todo aquel que tenga necesidad de escribir, necesidad de comunicarse, lo haga. Y eso realmente ha cambiado nuestra vida, porque el hecho de que tú opines algo sobre algo que está ocurriendo, lo cuelgues y a partir de ahí cobre vida propia, realmente es una transformación. Eso, cuando tú y yo empezábamos, no, Jesús, era imposible. Era imposible, sí. Y yo creo que eso ha transformado la manera de comunicar. Montse, ¿hay o no hay hueco para hacer un periodismo fresco y sin pelos en la lengua, como dices tú? ¿Hay hueco para eso? ¿Tú crees? Nosotros lo estamos intentando. Nosotros lo estamos intentando. Y de hecho, lo que nos cuentan los lectores y lo que me cuenta la gente del entorno es que sois más frescos, sois distintos, sois más irreverentes, sois más irónicos. Yo creo que sí que hay hueco y además la gente lo agradece. ¿Tú crees que hay hueco? Pero vamos a ver, yo a veces me pregunto, pero si la gente lo que quiere, lo que queremos todos en el fondo, es que nos quieran, es estar a gusto, ser felices,
la vida es un ratico, a vivir que son 2 días, ¿te Sí. recuerda algo eso? Hombre, tú dirás, una época maravillosa, sí. Entonces, somos un poco, yo creo que somos un poco cansones, un poco pelmazos los periodistas tratando de explicarlo todo a toda hora. No sé si no nos pasamos, fíjate. Pues no lo sé, porque yo soy ciudadana, como cualquier otro periodista, además soy ciudadana, y entonces yo busco entender qué es lo que pasa en mi mundo. Yo tengo 2 hijos que están en el colegio. Yo quiero ¿Adolescentes? Saber, sí, casi, una preadolescente y otro ya entrando directamente. Y yo quiero saber qué mundo les espera. Quiero saber si les estoy educando bien o estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Quiero saber si el mundo hiperconectado en el que viven ellos, que se manejan estupendamente con Twenty, con los videojuegos, pero ya no solamente que jueguen a los videojuegos, es que juegan varios online. ¿Eso qué significa para ellos? Y los recortes que estamos viviendo en este momento realmente van a afectar a la calidad de la enseñanza que reciben. ¿De qué manera puedo responder yo como madre a los retos? Y para eso necesito leer, necesito gente que me cuente lo que está pasando. Yo quiero escuchar los debates, quiero escuchar a las personas que saben mucho más que yo, porque los periodistas, recuerda que nos achacan que sabemos muy poquito de muchas cosas, pero es verdad que sabemos muy poquito. Parte de nuestro trabajo es investigar, estudiar, acudir a los expertos, a los que más saben. Yo creo que necesitamos saber, no solamente que nos quieran, no solamente comunicar, que es una parte muy interesante también de los medios 2.0, ¿no? La posibilidad de comunicar. Necesitamos entender el mundo complejo, ¿no? en el que estamos, y por eso estoy convencida que se necesita el papel de intermediario, que es fundamental, de los periodistas y el que no podemos hacer dejación en estos momentos. Sin periodistas no hay periodismo, y sin periodismo no hay democracia. Absolutamente. Es el grito que estamos lanzando últimamente los periodistas. Claro, sin periodistas bien formados, con experiencia, con curiosidad, con ganas de explicar lo que está ocurriendo, con pluralidad y con independencia, no se forma la opinión pública. Y la opinión pública es determinante a la hora de crear democracias y de crear el auténtico contrapoder a los poderes que conocemos. Por eso es muy preocupante que cada vez haya más compañeros que están o en la calle o a punto de quedarse en la calle, y en cualquier caso con perspectivas muy complicadas, vitales, y por eso es importante hacer un llamamiento y defender nuestra profesión y el valor de nuestra profesión. Pero no solo esta profesión, no solo estos oficios nuestros defiende Montse, no, defiende otras cosas también. Por cierto, cuéntanos un poquito ese viaje a la India que has hecho precisamente para echar una mano al padre, a la institución, a la Fundación Vicente Ferrer. Sí, sí, a lo que hace su mujer, su hijo y un montón de gente que ha sabido sacar adelante y llevar adelante y continuar con un proyecto que realmente es revolucionario y que realmente, como decía el propio Ferrer, le trasciende a la labor de un hombre. Es una labor colectiva, pero además es una labor con muchísima proyección y con ganas de ganarse el futuro. Fueron los propios, la propia Fundación Vicente Ferrer quienes nos preguntó si estaríamos dispuestos a hacer algo especial, y a pesar de todos los problemas, de todas las dudas, de los retrasos, de lo complejo que es montar un programa en directo, porque en AEVIR, que son 2 días, en el programa de la SER, que como sabéis se emite en directo, no queríamos hacer una cosa grabada, queríamos hacerlo en directo, sí. Y al final lo conseguimos. Hicimos un programa realmente maravilloso, porque la gente que trabaja allí tiene una dedicación fantástica, la transformación la ves realmente, de qué manera lo que hacen en la India transforma la vida de cientos, de miles de ciudadanos, de niñas, de niños, de agricultores, de ancianas. Es una cosa realmente espectacular, y para nosotros fue un baño de humildad importantísimo. Primero el salir del ombliguismo, ¿no? De qué problemas tenemos aquí, la crisis. Bueno, hay gente que lo está pasando mucho peor. Tiene una crisis mucho peor, sí. Pero es posible cambiar las cosas y es posible hacer las cosas mejor, y lo que está haciendo la Fundación Vicente Ferrer en la India lo demuestra. ¿Y en Camboya? Porque también has estado en Camboya. Estuve en Camboya porque me invitó la revista Marie Claire y su directora Joana Bonet. Ellos tienen en marcha un proyecto que enroca
perfectamente con la misma línea, ¿no?, de actuación, un colegio de niñas, fundamentalmente, además de otras cosas, pero fundamentalmente un colegio, porque las niñas en el tercer mundo viven una situación doblemente difícil. En las familias más pobres, quien a primero se saca del colegio, si es que realmente llegan al colegio, es a las niñas, para que cuiden de los hermanos, para que cuiden de la casa cuando los padres tienen que trabajar, y se pierde una labor, una fuerza y la energía de las mujeres en el tejido productivo del país, en el tejido productivo, social y económico. Y por eso es tan importante tratar de garantizar o de apoyar de alguna manera para que las niñas estén bien educadas, especialmente las niñas que vienen de familias muy pobres que no pueden costear sus estudios. Y ahí estuve apoyando en la medida que yo puedo, que soy consciente de que es muy pequeña, pero ya que tenemos el privilegio de que la gente nos escucha, la gente nos oye, de poder escribir, de poder contar y de poder dar a conocer cosas como este colegio, y esta determinación de explicar la educación de las niñas es importante. Y si podemos colaborar, estamos en la obligación moral de hacerlo. Lo que hago yo, decía Teresa de Calcuta, es una gota en medio del océano, ¿te acuerdas? Pero sin esa gota el océano no existiría. Claro. Y Ana Ferrer me contaba en una entrevista, antes de que fuéramos a la India, que no tenemos que sentirnos mal porque los pasos sean cortitos. Es decir, hay mucha gente que dice, yo total no puedo aportar o puedo aportar muy poco y tal. No es verdad. Con cada pequeña aportación, cada pequeño gesto, cada pequeña manera que tengamos de entender, primero cambia nuestra actitud y luego eso va sumando y va haciendo algo mucho más grande que lo que podemos aportar cada uno de nosotros. Por eso es importante que todos nos sintamos de alguna manera implicados. Sí, las soluciones son personales, poco más podemos hacer, cada uno lo que puede exponer y nada más. Y lo que pero los resultados a la larga pueden ser mucho más grandes que nosotros mismos. Sí, sin duda, sin duda. Hablemos un poquito de España. Tú tienes una relación estrecha con Cataluña, has sido corresponsal de La Vanguardia. Yo he escrito artículos de opinión durante muchos años en La Vanguardia. Ha sido una etapa además también muy interesante que he tenido que dejar porque el Huffington chupa todos mis esfuerzos en este momento. Ser directora del Huffington, pues claro, es... Claro. Pero mi madre es catalana y yo tengo mucha familia allí y siento parte, ¿no?, de mi sangre que corre, que es catalana, y vivo con muchísima preocupación en el momento en el que estamos viviendo, con mucha preocupación. ¿Qué piensas tú de esto que está pasando? Si me preguntas sobre el debate de la independencia, a mí me produce un profundo desgarro, porque yo no concibo a Cataluña fuera de España o España sin Cataluña, ¿no? Eso te lo digo desde el aspecto más personal y más vital. Pero tampoco entiendo que nadie imponga su voluntad sobre una mayoría. Luego habrá que encontrar fórmulas para que lo que está ocurriendo en estos momentos en Cataluña, yo soy consciente de lo que está ocurriendo es serio y es verdad, es decir, uno puede achacar a los políticos y puede criticar a los políticos de sacar tajada política a determinados estados de ánimo, pero es verdad que en Cataluña se ha extendido una sensación de que con la independencia les iría mejor. Aparte de lo que existe en Cataluña desde hace muchísimo tiempo, que eso no es ninguna novedad, que es en parte de la población una voluntad claramente de ser independientes, ¿no? Luego va a exigir mucha destreza, mucho respeto, mucha tolerancia, el encontrar la fórmula de convivencia y, si no es posible la convivencia, de salida de esa convivencia. Lo que no es razonable pensar que en Escocia puede haber un referéndum y que el Reino Unido, que es una democracia que tiene una mayor tradición que la nuestra, sea posible plantearse un referéndum, una consulta, y que eso en España o en Cataluña no sea posible, ¿no? Yo creo que sí que debemos encontrar fórmulas para entendernos mejor y para expresarnos mejor. Lo que pasa es que para entenderse dos, ya sabes que dos no se entienden si uno no quiere. Exacto. Entonces es complicado. Exacto, exacto. Por eso yo estoy convencida que hay maneras de entenderse. No tengo claro que haya una mayoría en Cataluña que quiera la independencia, pero quizá la manera más directa es plantearlo y preguntarlo, ¿no?, y descubrirlo. No
no entiendo que haya cosas inamovibles. Los estados tampoco son inamovibles. El mapa de Europa ha cambiado muchísimo, ¿no? Sobre todo el de Europa. Decía Mújica Laín, ese continente donde tardas 2 o 3 años en ir y llegas y te han corrido la frontera, y el país donde llegaste ya no llegas a ese, llegas a otro. Claro, y los libros que nosotros estudiamos ya no sirven para nada, ¿no? Sí, Y precisamente sí. el otro día, hablando y charlando y debatiendo y discutiendo con un colega que vivió la separación de Yugoslavia y cómo ganó la independencia Croacia y Eslovenia, hablamos de la irreversibilidad de algunos procesos, ¿no? Y otros que quizás sí se podían haber conducido de otra manera, pero lo que no tiene sentido es plantear fórmulas inamovibles. Yo eso creo que es un error. Pocas cosas hay inamovibles, y mucho menos las fronteras. Pocas cosas, es verdad. Sí. Lo más permanente es lo impermanente, y eso además siempre se demuestra. Oye, libros. Tú que eres, digo, no sé si has sido o sigues siéndolo, pero has sido una gran lectora, porque en tu programa se notaba que te gustaba meterte en los libros y que los leías, estabas en los temas. ¿Sigues siendo una gran lectora? Hombre, a ratos. Me sigue fascinando la lectura, ¿eh? Yo siempre lo digo, además trato de explicárselo a mis hijos, que no consigo que lean, y trato de explicarles que cuando tienes un libro cerca nunca estás solo y nunca te aburres, ¿eh? Que yo creo que es aparte de descubrir mundos nuevos, de encontrar claves de tu mundo y de ti mismo en los libros, es todo lo que te ofrece, ¿no? La posibilidad de viajar, de sentir cosas distintas, de entender mundos diferentes, de extrañarte, de emocionarte, de llorar, de tantas otras cosas que te pasan con los libros. Solo el que viaja y el que lee es el que conoce y el que sabe, dice el señor don Miguel de Cervantes. Sí. Y qué verdad tan grande. Sí, absolutamente. ¿Y viajar te ha gustado siempre mucho viajar? Sí, yo viajar además he tenido la inmensa suerte y todavía la tengo. Lo que ocurre es que el trabajo te marca también un poco la existencia y bueno, una nunca llegará a conocer tantos sitios en el mundo, ¿no? Que prometen y que te abren nuevos territorios, pero sigo viajando siempre que puedo. Ahora además aprovecho para descubrir y redescubrir sitios con mis hijos, ahora que tienen una edad en la que es muy divertida viajar con ellos. Estamos haciendo en los últimos años aprovechando los días de vacaciones de Semana Santa, me lo estoy llevando a capitales europeas y aprovechamos unos días que están siendo muy divertidos para descubrir Roma, para descubrir París. La próxima parada quiero que sea Londres. Estuvimos en Berlín hace poco y sí, viajar es casi un estado mental, ¿no? Sí. Que te obliga a romper con muchas rigideces que se establecen en tu cerebro cuando no sales del lugar en el que te mueves habitualmente. Y a conocerse a uno mismo. Absolutamente. Porque yo creo que viajando es como mejor se conoce uno y conoce a los demás. Claro. No hay nada como hacer un viaje con alguien que quieres conocerlo de verdad. Haz un viaje y ahí sale descubres lo mejor y lo peor. Sí, lo sabes. Sí. Y también el conocer a otra gente y otras culturas y de qué manera otras personas solucionan sus problemas y cuál es la filosofía que tienen otras personas a la hora de enfrentarse a los problemas que son comunes a todos, ¿no? Que es la vida, los problemas de la vida, la educación, el amor, la muerte. A mí me ha pasado en la India, me ha pasado en Costa Rica, que he estado hace poco, me pasó en Camboya, me ha pasado en Japón, en tantos otros sitios donde encuentras fórmulas muy diferentes, ¿no? De aproximarse a la vida. Y eso te enseña a ser más humilde y a ser profundamente tolerante, pero sobre todo abrir la mente, ¿no? Abrir y a entender que tu mundo es muy pequeño y está bien, ¿no? Está bien cuidar de lo propio, de tu patio, de lo que es tuyo, pero está bien también entender que hay otros mundos posibles, ¿no? Y eso yo creo que los viajes, y además ahora que nuestro mundo ha cambiado, ¿no? Y que podemos viajar no solamente físicamente, sino también a golpe de un clic del ordenador, está bien entender nuestra pequeñez, ¿no? Cuando nos comparamos con otras culturas, algunas milenarias también. Montse, yo siento una gran admiración por esas mujeres que, como tú, habéis trabajado desde el principio, desde muy jóvenes, habéis sacado adelante pues vuestro trabajo, os habéis casado, habéis tenido hijos, los estáis sacando adelante, porque
A mí me parece que eso del 50% no funciona, y sigo pensando que al final la mujer termina trabajando fuera, trabajando en casa. Yo no sé, pero tengo la impresión de que eso no acaba de rular bien. Esa no sé. teoría falsa de la superwoman, ¿no? Que estás divina para acudir a las cenas, eres la madre perfecta y además eres una gran profesional, y es mentira, es mentira. Nunca estás divina. Las ojeras las vas arrastrando por ahí, en el trabajo. Cuesta, ¿verdad?, hacer todo eso. Haces lo que puedes, pero te das cuenta que a veces podrías hacer más y sencillamente no llegas, y como madre es imperfecta, ¿no? Voy a hacer la compra, a veces llego con la lengua afuera justo antes de que cierren el supermercado, porque me ha llamado la niña, que falta no sé qué, mamá, tráeme no sé cuánto. Y veo a las cajeras, digo, bueno, yo me quejo, pero es que son tantos y tantos trabajos, Sí. ¿no? No hay nada como mirar al lado de uno, o mirar atrás, para darse cuenta de que muchas veces nos quejamos de... Siempre hay alguien que sufre más, sin ninguna duda. Siempre. De todas maneras, déjame que te diga una cosa, las mujeres han trabajado mucho toda la vida. Toda la vida, sí. Otra cosa es la incorporación al mundo laboral, pero las mujeres han trabajado mucho toda la vida, sí. En el campo, sí. En las ciudades, sí. En el cuidado. Es verdad que muchas de ellas sin salir de casa o sin tener sí. Un trabajo remunerado, pero el trabajo de la educación, sí. Del cuidado de la casa, el cuidado de los padres, de los niños, por supuesto en las labores del campo, que eran brutales, sí. Y las mujeres sí. Se lo echaban encima de los hombros. Luego, ojo con creernos que nosotras nos hemos inventado el concepto del sí. Trabajo, porque no es así. Pero fíjate, Jesús, me gustaría también, si me permites, decir que esto solas es muy complicado hacerlo. Cada vez hay más hombres que se involucran y que no aceptan un 50-50, sino que lo viven de una manera vital. Eso la generación de mi padre no lo vivió, y yo creo que era una gran pérdida para ellos, porque ellos nunca vivieron la relación con sus hijos de la misma manera que yo veo a colegas míos, y amigos, y a chicos de mi edad y a chicos más jóvenes disfrutar de sus hijos como posiblemente mi padre no disfrutó nunca, porque un hombre no podía tener esa actitud con los niños. Luego, yo creo que ellos han salido ganando también. Además de las redes familiares, que son tan importantes, y además de tantas inmigrantes, Jesús, que en mi caso yo no hubiera podido hacer la mitad de las cosas que he hecho si no hubiera sido porque siempre he contado con ayuda en casa, y en mi caso han sido mujeres inmigrantes que muchas veces han dejado a sus hijos en su país por cuidar a otros hijos, a los hijos de las mujeres del primer mundo, con un cariño, y en mi caso han sido los niños, pero en otros muchos casos han sido cuidar de los mayores, dependientes, de personas que no podían cuidarse por sí mismas, ¿no? Y me indigna pensar que hay personas que ahora no quieren pagarles la seguridad social, o que se quejan cuando ven que tienen derecho al médico, o que sus hijos tienen, cuando por fin han conseguido traérselos, tienen derecho a ir al médico también, o ir al colegio. Me indigna que no seamos capaces de reconocer que gracias a ellas, muchas mujeres, hemos podido desarrollar nuestra tarea fuera de casa. Hay un hueco para un periodismo fresco y sin pelos en la lengua. Ya lo han visto. Ya lo han visto. Montserrat Domínguez, una mujer de armas tomar, como tantas de ustedes que nos siguen y que nos acompañan en estas palabras a medianoche, semana tras semana. Muchas gracias por estar allí y por esperar este día para compartirlo y para estar juntos un ratico. Montserrat, muchas gracias. Y a ti por demostrar que se puede hacer entrevistas en televisión, pausadas, ¿no? Por charlar un poquito. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta muy pronto. Buenas noches.